Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Hace unos días, recibimos una emocionante sorpresa. Un mensaje de Sergio Vargas, quien actualmente reside y trabaja en la pintoresca región de Odense, en Dinamarca. Sergio nos contactó con una petición muy especial. Crear un video sobre los Selknam, un pueblo originario del que asegura descender, con el propósito de honrar su legado y dar visibilidad a las injusticias que sufrieron a lo largo de la historia. Hoy, con gran entusiasmo y compromiso, hemos decidido cumplir su solicitud. Este proyecto lleno de significado será un homenaje a la memoria y la justicia. En el extremo sur, donde el continente americano se disuelve en un laberinto de islas y aguas heladas, se encuentra un territorio esculpido por el viento y el tiempo. Esta es Tierra del Fuego. Su nombre, dado por exploradores que vieron el brillo distante de innumerables hogueras desde sus barcos, cuenta una historia de presencia humana en uno de los paisajes más inhóspitos del mundo. El viento aquí es un escultor constante, dando forma a los árboles en banderas retorcidas y barriendo vastas y vacías estepas. Lleva consigo susurros de un pasado que se niega a ser silenciado. Ecos de pasos que una vez recorrieron esta tierra libremente. Eran los Selknam. Durante siglos se movieron con las estaciones, siguiendo las manadas de guanacos. Vidas de resiliencia y conocimiento ecológico. Su historia no es una nota al pie, es un drama humano central en el fin del mundo. La idea de territorio, para los Selknam, iba más allá de lo que hoy entendemos como propiedad o leyes. Era algo vivo, un lugar sagrado que les daba todo y que era su templo. Harwen. Cada familia tenía su propio distrito, un pedazo de tierra que conocían muy bien. La memoria no es solo un lugar donde guardamos cosas viejas, es algo que está vivo y que se usa. Se lleva en las historias que los mayores les contaban a los más jóvenes. Recuperar su historia es un acto muy importante. Juntando papeles de estudios, lo que contaron los que sobrevivieron y las historias que se pasaron de boca en boca y que lograron seguir vivas. La historia de los Selknam comienza mucho antes de su trágico encuentro con los europeos, arraigada profundamente en las antiguas migraciones del continente. Eran descendientes de los mismos pueblos que vagaban por las vastas llanuras de la Patagonia, conocidos hoy como los tehuelches. Un puente terrestre permitió el paso hacia la isla antes de que el derretimiento de los glaciares elevara el nivel del mar y formara el estrecho de Magallanes. Probablemente, permitiera a sus ancestros cruzar desde el continente hacia la gran isla. La forma de vida de los Selknam fue fundamentalmente moldeada por su papel como cazadores y recolectores. El enfoque principal de su caza era el guanaco, un pariente salvaje de la llama. Su carne era su principal fuente de proteínas. Sus refugios eran igualmente simples y temporales. Construían chozas cónicas o en forma de cúpula, conocidas como kawi. Alrededor de las llamas parpadeantes de la fogata, se contaban historias, se fabricaban herramientas y se fortalecían los lazos de la comunidad. La unidad fundamental de la sociedad Selknam era la familia extendida. Sin embargo, su organización social tenía una estructura mucho más compleja. Toda la isla estaba dividida en aproximadamente 80 a 100 territorios distintos, cada uno perteneciendo a un grupo patrilineal específico. La caza de animales grandes como el guanaco era a menudo un esfuerzo colaborativo que involucraba a varios hombres. El liderazgo era informal y se basaba en el mérito, no en la herencia. Un anciano sabio, un cazador hábil o un chamán poderoso impondría naturalmente el respeto de la comunidad. Los Selknam habitaban un mundo profundamente espiritual, un paisaje animado por seres míticos, espíritus ancestrales y fuerzas poderosas e invisibles. Se creía que el universo había sido moldeado en una era mítica por los Huwin, los primeros ancestros que establecieron las leyes de la naturaleza y la sociedad. Central para su vida espiritual y social era la ceremonia del Hain, un rito de iniciación elaborado y prolongado para los adolescentes. Los hombres se disfrazaban como espíritus que emergían del inframundo, usando máscaras cónicas, pintando sus cuerpos con arcilla roja, blanca y negra. Los Selknam no vivían en un territorio cualquiera,
sino en un ente vivo que respiraba, observaba y exigía equilibrio. Para ellos, la Tierra no era un pedazo de roca inerte, era un organismo palpitante, un tejido conectado a planos invisibles donde fuerzas ancestrales decidían el destino de los hombres. La realidad no se percibía como una línea recta, sino como un intrincado tapiz de dimensiones superpuestas. Cada paso que daban resonaba en un cosmos lleno de significados ocultos y presencias que vigilaban desde las sombras. En lo alto, el cielo no era simplemente un espacio vacío, era un reino sagrado, un manto de estrellas que brillaban con la luz de los antepasados. Cada estrella era un testigo eterno, una guía silenciosa que acompañaba a los vivos desde su posición inalcanzable. Los Selknam miraban hacia arriba no solo buscando orientación, sino también reverencia. Ahí estaban los que habían caminado antes que ellos, los que habían moldeado el mundo con sus acciones y sacrificios. La Tierra, en cambio, era el escenario de la lucha diaria, un campo implacable donde el frío cortaba como cuchillas y la escasez acechaba como un depredador invisible. En este plano intermedio, el guanaco era más que alimento, era la fuente de vida, el vínculo entre la naturaleza y el hombre. El fuego no solo calentaba los cuerpos, sino que iluminaba las noches interminables y protegía del caos. El clan era la fortaleza, el refugio contra la hostilidad de un entorno que no otorgaba concesiones. Cada día era una prueba, cada victoria un milagro. Pero debajo de todo esto, en las profundidades insondables, existía otro reino, un abismo oscuro y primigenio, donde la luz era inútil y el tiempo parecía detenerse. Allí moraba Shalpen, la devoradora, una fuerza elemental que no era ni maligna ni benévola, sino necesaria. Shalpen representaba el caos latente, el desorden que acechaba en cada esquina del cosmos, esperando el momento exacto para desatarse. Su presencia era omnisciente, su poder absoluto. Cada paso humano sobre la tierra, cada respiración, cada decisión, resonaba en su reino como un latido que ella escuchaba con atención. Los Selknam entendían que Shalpen no era un monstruo, sino una advertencia. Su existencia era el recordatorio de que el equilibrio era frágil, de que el orden podía romperse si no se honraba el pacto con las fuerzas invisibles. Para mantener este delicado balance, celebraban el Hain, el ritual más sagrado de su cultura. Pero el Hain no era solo una ceremonia, era un teatro cósmico, un escenario donde se recreaban los orígenes del orden social y se enfrentaba el miedo primordial. Aquí, los jóvenes eran iniciados en la adultez, a través de pruebas que desafiaban su resistencia física y mental. Era un rito de paso, pero también una lección sobre la supervivencia. En el corazón del Hain estaba Shalpen. Pero antes de que su presencia se manifestara, emergían los Swords, espíritus que encarnaban la brutalidad y la fuerza indomable de la naturaleza. Los hombres adultos se convertían en estos seres mediante máscaras y pinturas rituales, transformándose en figuras espectrales que parecían haber surgido de las entrañas del mundo. Sus movimientos eran impredecibles, sus sonidos perturbadores, como si hablaran en lenguas olvidadas. No eran simples actores, eran portadores de una verdad aterradora. La naturaleza no perdona, y solo los fuertes sobreviven. El miedo que los Swords infundían no era paralizante, sino formativo. Era un miedo diseñado para templar el carácter, para enseñar que la vida en un entorno despiadado requería disciplina, sacrificio y unidad. Shalpen no buscaba sangre, buscaba orden. Los sacrificios realizados en el Hain eran simbólicos, pero su mensaje era claro. Si el tejido del mundo se desgarraba, el caos ascendería desde las profundidades y consumiría todo. La lengua de los Selknam, conocida como Selknam-chan, era el recipiente de su cultura, una lengua compleja y sonora que llevaba su historia, sus mitos y su percepción única del mundo. Pertenecía a la familia de lenguas Chon, un pequeño grupo lingüístico hablado en el cono sur de América del Sur. Aunque los Selknam dominaban el interior de la isla, no estaban aislados. Compartían el archipiélago con dos pueblos distintos,
los Yagán al sur y los Kaweskar al oeste. Eran gente de canoa, navegantes nómadas del océano. Vivían en sus canoas, vivían en costas escarpadas, cazaban mamíferos marinos, recolectaban alimentos del mar. El primer avistamiento europeo registrado de Tierra del Fuego fue fugaz y distante. En 1520, la expedición de Fernando de Magallanes navegó por el estrecho traicionero. Desde las cubiertas de sus barcos, vieron una costa envuelta en niebla, salpicada por el parpadeo constante de incontables fuegos. El largo periodo de paz terminó a finales del siglo XIX. Tras el Tratado de Límites de 1881, Argentina y Chile dividieron Tierra del Fuego. Ese acto en un mapa fue la sentencia de muerte para los Selknam. Abrió las compuertas a la colonización y explotación. La primera ola de invasores llegó en la década de 1880, atraídos por el brillo del oro. Julius Popper, ingeniero rumano-argentino, ambicioso y despiadado, estableció un ejército privado, gobernó parte de la isla como su feudo personal. Casi simultáneamente comenzó otra invasión, la fiebre del oro blanco, la cría de ovejas. Las vastas estepas del norte de Tierra del Fuego fueron otorgadas en enormes concesiones de tierra. Las cercas cortaron rutas nómadas, millones de ovejas desplazaron al guanaco nativo. La respuesta de los dueños de estancias a la caza de ovejas por parte de los Selknam fue rápida y salvaje. Decidieron que la forma más barata de proteger sus inversiones era eliminando a la gente indígena. Nació un negocio brutal y rentable de asesinatos. A los cazadores se les pagaba una recompensa por cada Selknam asesinado. En una de las imágenes más conocidas, aparece en pose militar con su rifle mientras el cuerpo de un hombre Selknam yace a sus pies. Presentó este álbum como un regalo al presidente argentino Juárez Celman, una clara señal de que estos actos no eran vistos como crímenes, sino como hazañas heroicas. A medida que la violencia aumentaba, las misiones salesianas se presentaron como un refugio para los Selknam, aterrorizados y desplazados. En 1895, los dueños de las estancias llegaron a un acuerdo con la misión en la isla Dawson, una isla fría e inhóspita al oeste de la isla grande principal. Esto convirtió a las misiones en campos de concentración financiados por los mismos hombres que pagaban por matarlos. De los más de 800 internados, la gran mayoría pereció. Sus cuerpos fueron enterrados en un cementerio que crecía cada mes. El colapso demográfico del pueblo Selknam fue asombroso por su velocidad y totalidad. De entre 4.000 y 5.000 individuos en 1880, solo alrededor de 500 habían sobrevivido para 1905. Esto representa una reducción de la población de casi el 90% en menos de 3 décadas. Los pocos sobrevivientes estaban dispersos y destrozados. Algunos vivían como siervos virtuales en las mismas estancias que habían sido arrebatadas de sus tierras ancestrales. El genocidio fue, a todos los efectos prácticos, completo. Después de que la exterminación física había terminado en gran parte, comenzó una segunda forma de borrado, más insidiosa. Las sociedades emergentes de la Patagonia extendieron un espeso manto de silencio sobre el pasado reciente. La narrativa que se impuso fue la de la inevitabilidad, que los Selknam, como pueblo primitivo, simplemente no pudieron adaptarse al mundo moderno y habían desaparecido. Esta conveniente ficción absolvió a los perpetradores y a sus descendientes de toda responsabilidad. Uno de los aspectos más desgarradores y menos comentados del genocidio Selknam fue la práctica sistemática de robar niños. Estos niños no eran vistos como víctimas de un trauma, sino como potenciales trabajadores o curiosidades exóticas. Eran arrancados de los brazos de sus padres moribundos, su conexión con su gente y su cultura cortada en un solo y brutal momento. Sus descendientes hoy pueden incluso desconocer su ascendencia Selknam, la conexión rota por este acto deliberado y cruel de limpieza cultural. La muerte de una lengua es la muerte de un mundo. Para los Selknam, su idioma, el Selknam Chan, era el tesoro de toda su cosmología, su historia y su forma única de ver el mundo. En las misiones, hablar Selknam Chan estaba mal visto o prohibido. A los niños se les enseñaba en la lengua de los colonos, lo que creó una brecha enorme entre las generaciones. A mediados del siglo XX,
Los hablantes se redujeron a unos pocos. Antropólogos como Anne Chapman se apresuraron a documentar, grabando voces y transcribiendo historias. Pero la lengua no estaba muerta, solo dormía. Sus ritmos permanecían latentes, esperando que una nueva generación los despertara. En la narrativa de la extinción, ciertos individuos fueron señalados por el mundo exterior como los últimos Selknam. Una de las más prominentes fue Angela Loich, quien falleció en 1974. Habiendo vivido los últimos años del estilo de vida nómada tradicional en su juventud, su memoria era un tesoro de conocimiento cultural. Quizás la más famosa fue Virginia Choquintel, quien murió en 1999. A menudo se la citaba como la última Selknam pura, porque ambos padres eran Selknam. El Museo de Río Grande fue nombrado en su honor, consolidando su estatus como punto final simbólico. Después de la destrucción física y cultural, el pueblo Selknam fue sometido a un borrado final, el olvido institucional. Durante la mayor parte del siglo XX, los estados argentino y chileno consideraron oficialmente que los Selknam estaban extintos. Fueron eliminados de la conciencia nacional, ausentes de los registros gubernamentales, excluidos de cualquier política relacionada con los pueblos indígenas. Esto hizo imposible que los descendientes reclamaran su identidad o buscaran reconocimiento. Sin reconocimiento legal, los Selknam no existían ante los ojos de la ley. Sin embargo, la memoria es resistente. Dentro de las familias, las historias se transmitían. Un sentido de identidad, por muy suprimido que fuera, perduró. Después de casi un siglo de negación institucional y silencio forzado, las brasas de la memoria Selknam volvieron a brillar. Los descendientes de los sobrevivientes comenzaron a conectarse entre sí, compartiendo historias fragmentadas, historias familiares, y un sentido común de identidad que había perdurado contra todo pronóstico. Un momento histórico llegó el 12 de diciembre de 1996, cuando el gobierno argentino otorgó reconocimiento legal a la comunidad indígena Rafaela Easton. Esta fue una victoria monumental. Fue la primera vez en la historia moderna que el Estado reconoció oficialmente que el pueblo Selknam no estaba, de hecho, extinto. La lucha por el reconocimiento en Chile culminó con una victoria histórica en octubre de 2023. El gobierno chileno aprobó una ley que reconoció oficialmente a los Selknam como uno de los pueblos indígenas vivos del país. Las comunidades están reconstruyendo minuciosamente su idioma, el Selknam Chan, a partir de archivos académicos, grabaciones antiguas y las palabras recordadas de sus abuelos. Los fuegos que una vez iluminaron el cielo austral casi se extinguieron, pero el pueblo Selknam de hoy está recogiendo las brasas, cada historia contada, cada palabra recuperada y cada niño enseñado, las están reavivando hasta convertirlas en una llama viva. Su supervivencia y resurgimiento son un testimonio del poder indestructible de la memoria y el vínculo inquebrantable entre un pueblo y su identidad.